Hola gente, continuamos ahora con el concepto de diferencia de dos conjuntos. Supóngase que tenemos dos conjuntos A y B y vamos a definir la diferencia entre A y B como el conjunto de todos los elementos del universo que están en A y no están en B. ¿Ok? Ese es el conjunto diferencia. Eh, es importante enfatizar entonces que si es un conjunto cualquiera, en un universo U, el complemento de A va a ser justamente U menos A. U menos A. Y de la definición se sabe que si X está en A menos B, entonces X está en A y X no está en B. Por lo tanto, que X no esté en la diferencia sería que no sea cierto esto, que X está en A y X no está en B. Y aplicando de Morgan, ¿qué sería esto? Sería la negación de este o la negación de este. Es decir, sería que X no esté en A y este Y se nos cambia por un o X esté en B, porque aquí tendríamos una doble negación. Entonces, si X está en A menos B, significa que X está en A y X no está en B. Pero si X no está en A menos B, significa que X no está en A o X puede ser que esté en B. ¿Ok? En estos dibujos podemos apreciar la diferencia de A con B, A menos B, que sería todo esto que está en amarillo del lado izquierdo, o la diferencia de B con A, que es todos los elementos que están aquí y no están de este lado. Esto es B menos A. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos que A es igual a B, C, D y B es igual a C, D, E, F, entonces A menos B son todos los elementos que están en el primero y no están en el segundo. ¿Quiénes están ahí? A está en el primero y no está en el segundo, entonces A está. B está en el primero y no está en el segundo, entonces B está. C está en ambos, entonces ese lo quitamos. D está en ambos, entonces serían solamente A y B. B menos A son los elementos que están en B y no están en A. Entonces tendríamos que el C está en ambos, no sirve, el D tampoco, el E y el F. Si A es igual a los enteros y B es igual a N, si yo a los enteros le quito los naturales, o sea, los que empiezan en 1, 2, 3, bla, 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 hasta infinito, eso me va a dejar solamente los negativos. ¿Ok? Es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y el cero, ¿verdad? Porque recordemos que para nosotros en este texto los naturales empiezan en 1. Entonces en el complemento estaría el cero. Si A es un conjunto cualquiera y yo hago A menos A, aquí estoy diciendo cuáles son los elementos que están en A y no están en A. No hay ninguno que cumpla esa condición al mismo tiempo, entonces el conjunto es vacío. Si A es un conjunto cualquiera, entonces A menos vacío, o sea, los elementos que están en A y no están en vacío, pero en vacío no hay nadie, entonces es justamente A. Si A es un conjunto cualquiera en un universo U, entonces A menos A barra, ¿verdad? Yo a le quito los elementos que están en A barra, pero estos dos conjuntos son disjuntos, no hay nadie que esté en A y en A barra, porque son justamente complementarios. Así que esto nos va a dar vacío. Perdón, A le quito A barra, ¿verdad? Sería quitarle a nada, porque todos los elementos que están en A barra nunca van a estar en A. Aquí tenemos esta diferencia entre intervalo menos 1, 3 y 0, 4. El intervalo menos 1, 3 está aquí, de menos 1 acá hasta 3. Y luego el intervalo 0, 4 de aquí hasta acá. Entonces, si yo a este intervalo le quito este otro, me van a quedar los elementos que están en el primero y no están en el segundo, que serían desde menos 1, inclusive, ¿verdad? Desde menos 1 inclusive. Y el 0, sí tengo que excluirlo, porque el 0 está en el primero, ¿verdad? Y está en el segundo. Muy bien. Aquí tenemos varios CDFs. Bueno, un CDF que dice que permite estudiar el concepto de diferencia de dos conjuntos.
Y tenemos también un CDF que permite estudiar el concepto de diferencia de dos intervalos y dar la respuesta en forma conjuntista. Pasemos ahora al concepto de diferencia simétrica de dos conjuntos. Supóngase que tengo dos conjuntos A y B. La diferencia simétrica de A y B es el conjunto que consta de todos los elementos que están en A y no están en B, o bien que están en B y no están en A. Entonces son A menos B unido con B menos A, que en forma conjuntista sería todos los X que están en A y no están en B, o todos los X que están en B y no están en A. En este dibujo podemos apreciar la diferencia simétrica de A y B. Entonces vean que nosotros unimos y quitamos los puntos que son comunes a ambos. Es como unir estos dos extremos, el izquierdo y el derecho. Esa sería la diferencia simétrica. Veamos algunos casos. Por ejemplo, tenemos A igual a, B, C, D y B igual C, D, E, F. Entonces, para calcular la diferencia simétrica, primero calculamos A menos B, luego calculamos B menos A y luego calculamos la unión. Otra forma de hacerlo es únalos y quite los repetidos. Eso también es lo mismo. Pero hagámoslo de esta forma primero. Sería A menos B, sería todos los elementos que están en A y no están en B. Entonces serían A y B, nada más. Y B menos A, los que están en B y no están en A, serían el E y el F. Y entonces los 1. Y eso me daría A, B, E, F. Uno con este otro y me da esto. Pero fíjense que especialmente es yo uno con este otro y quito los repetidos. ¿Quiénes tienen los repetidos? C y D. Entonces me quedan A, B, E, F. Si hace un conjunto cualquiera, entonces, ¿qué cosa es A delta A? Bueno, usando la misma definición que está acá, sería hacer A menos A unido con A menos A, pero A menos A me da vacío. Si yo uno vacío con vacío, eso me va a dar vacío. Ahora, ¿qué es A delta vacío? Usando la definición sería A unión vacío, perdón, A menos vacío, unión vacío menos A. ¿Qué es A menos vacío? A menos vacío es A. Si yo A le quito vacío, lo dejo igual. Y si a vacío le quito A, pues vacío de por sí no tenía nada. Entonces me va a quedar A unión vacío y A unión vacío me va a dar A. Ahora, ¿qué cosa es A delta A barra? Sería A menos A barra unido con A barra menos A. A y A barra no tienen elementos en común. Entonces, esto me daría A y A barra menos A sería A barra porque no tienen elementos en común. Y si yo uno un conjunto con su complemento, esto me va a dar la, el universo. Muy bien. En este caso nos piden hacer la diferencia simétrica de dos intervalos. El primer intervalo es menos 1, 3. Empieza en menos 1 y termina en 3. Sería este intervalo que está acá. Este. Creo que no lo puedo señalar, pero aquí se ve la manita donde va en intervalo. Luego, el intervalo 0, 5 empieza en 0 y termina en 5. Entonces sería este segundo que está acá. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la diferencia simétrica entre el primero y el segundo? ¿Okay? Entonces al primero le quito el segundo, sería desde menos 1 y excluyo el 0. ¿Okay? Porque el 0 está en ambos. Ahora al revés, él es el segundo menos el primero. Quito los elementos que están en el segundo, perdón, que están, sería
déjame ver, es 0,5, le quito menos 1, 3. Y entonces esto me va a dar desde 3 abierto, acá, porque ese es común, hasta 5. ¿Ok? Quitaría esta parte de acá. Entonces, la diferencia simétrica sería la unión de esos dos intervalos. ¿Cuál? De este del lado izquierdo, que está aquí de menos 1 a 0, con este otro que va de 3 a 5. Algunos, al igual que pasaba en la lógica, también nosotros tenemos ciertas prioridades a la hora de trabajar con operaciones de conjuntos. Es importante, como pasaba en lógica y como también pasa en álgebra, que los paréntesis son los que tienen la prioridad más alta, digamos, de alguna forma vienen a romper cualquier otro tipo de operación. Luego tendríamos el complemento, después las intersecciones, después las uniones. Y en general, o más bien, hasta donde se logró investigar, no hay como un consenso mundial sobre cómo hacer con las otras operaciones que siguen. Pero generalmente, igual que se los dije en lógica, cuando uno tiene varias operaciones con conjuntos, es mejor sacrificar un poco de garabatos al riesgo de que la persona que está leyendo el ejercicio no entienda cuál es la prioridad. Entonces, generalmente es más conveniente poner los paréntesis cuando uno quiere que la operación se lleve a cabo de una forma específica. Pero si no se dice nada, ustedes deben estar en capacidad de entender que, bueno, primero se hacen los paréntesis, luego se hace el complemento, luego se hacen las intersecciones y de último las uniones. Bueno, vamos a ver este ejemplo de acá. Dice que el universo va desde 1 hasta 10, que A son 1, 3, 5, 7 y 9, que serían los impares de acá. Que B es 2, 4, 6, 8, 10, serían los pares que están aquí. Y C es el punto, es el número 5. Entonces me pide que calcule A barra, intersección, B, unión, C. Muy bien, entonces, eh, usando las reglas de precedencia que vimos anteriormente, nosotros deberíamos hacer primero, bueno, primero lo que está entre paréntesis, o sea, esta parte de aquí está acá. Y dentro, ahí tenemos una intersección y tenemos A barra y B, pero este tiene prioridad. Entonces, deberíamos hacer primero esta parte de acá, luego la intersección y finalmente la unión. ¿Okay? Eh, Aquí se han omitido los paréntesis, pero de acuerdo con la regla de precedencia que hemos visto, nosotros sabemos que debe hacerse de esta manera. Insisto, lo más conveniente, lo más apropiado debe ser colocar los paréntesis para evitar que la persona que lee la expresión se confunda. Pero sí debemos estar en capacidad de determinar, bueno, si no está muy claro cómo es, yo sé que hay ciertas prioridades y sé cómo aplicarlas. Ok, entonces notamos que el complemento de A es B. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta a A para hacer B? Para hacer el universo. A A le faltan los pares, porque aquí estaría 1, falta el 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Está aquí 2, 4, 6, 8, 10. Y muy bien, ahora nos tocaría calcular A barra intersección B. Entonces, ¿qué sería justamente B intersección B? Y los elementos comunes entre B y B son justamente todos los de B. ¿Ok? Ya tenemos esta parte de acá. Ahora, a esto le unimos C, que sería B unión C. Pero B son los pares y C es 5. Entonces sería agregarle a los pares el 5, nada más. Y esa sería nuestra respuesta. Tenemos acá un CDF que permite estudiar el concepto de diferencia simétrica de dos conjuntos por extensión. Y por favor, como de costumbre, estudiarlo.
Recuerden que lo de los CDFs es muy importante para lograr afianzar el concepto y para poder avanzar, ¿verdad? Para el estudiante a veces dice, muy fácil, mejor esto me lo brinco, después no, qué pereza, no lo hago. Pero es muy importante que uno esté claro de que los conceptos que va manejando al momento sean los correctos, porque lo que sigue en mucho depende de todo lo que se ha visto anteriormente. Si eso no está claro, entonces estamos en problemas. Muy bien, pasemos ahora a lo que es el conjunto potencia o conjunto de partes. Los dos nombres se usan. ¿Ok? Calculada del conjunto de potencia o calculada del conjunto de partes. Son el mismo concepto, pero tienen dos nombres diferentes. Ya hemos visto conjuntos cuyos elementos son a su vez conjuntos. Decíamos que a veces en secundaria nos enseñan conjuntos únicamente con elementos numéricos, pero puede ser que los conjuntos tengan elementos que a su vez sean conjuntos, como pasa por ejemplo con las cátedras. Una cátedra, la cátedra de matemática para computación, está compuesta por cierta cantidad de grupos, creo que son como 6. Cada grupo, a su vez, está compuesto por cierta cantidad de estudiantes. ¿Ok? Y uno podría tener situaciones inclusive todavía más de mayor nivel, por ejemplo, como la universidad que está compuesta por facultades y las facultades están compuestas por escuelas y las escuelas tienen a su vez cátedras y las cátedras tienen a su vez grupos y los grupos tienen a su vez estudiantes. O sea, pueden darse eh, situaciones como esta muy a menudo. El conjunto potencia o conjunto de partes se crea a partir de un conjunto dado. ¿Okay? Dado un conjunto cualquiera, yo puedo generar un nuevo conjunto que va a ser el conjunto potencia, que va a ser el conjunto de todos los subconjuntos de A. ¿Okay? Si A es un conjunto, entonces P de A es el conjunto de todos los subconjuntos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si A es igual a vacío, el único subconjunto de vacío es el mismo. Entonces P de A va a ser vacío nada más. Es importante notar que si A es igual a vacío, en este caso P de A es igual a llaves vacío. No es lo mismo, lo habíamos explicado creo que en algún momento. Esta es una bolsa vacía, volviendo a la metáfora de la bolsa, y esta que está acá es una bolsa que tiene adentro una bolsa vacía. La bolsa de más afuera no está vacía, entonces no es lo mismo. Si A es igual a llaves A, entonces, ¿cuáles son los posibles subconjuntos de A? El primero siempre va a estar el vacío. Y después va a estar el conjunto mismo. Entonces va a tener dos elementos. ¿Ok? Veamos ahora el siguiente con dos elementos, A, B. Entonces, de nuevo, los subconjuntos son vacío. Luego, solito el A, solito el B y luego la pareja. Llaves A, llaves B y el conjunto en sí mismo. Siempre el conjunto, el vacío y el conjunto en sí mismo siempre van a estar en parte de A. Además, ya podemos ir observando un patrón aquí. Ven que cuando no hay elementos, el número de elementos del conjunto de partes es 1. Cuando hay un elemento, el número de elementos del conjunto de partes es 2. Cuando hay 2, el número de elementos del conjunto de partes es 4. Veamos qué pasa con 3. Si son 3 elementos, tendríamos vacío, solito el A, solito el B, solito el C. Luego todas las posibles parejas, A con B, A con C. Luego B con C y finalmente A, B, C. Vacío, solito el A, solito el B, solito el C. Luego las parejas, A con B, A con C, B con C y luego todo el conjunto que sería el trío ABC. ¿Cuántos elementos obtuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notamos entonces que el número de elementos en el conjunto de partes es justamente una potencia de
de 2. Aquí lo resumimos. Entonces, en general, si el conjunto que me dan tiene n elementos, el conjunto de partes va a tener 2 a la n elementos. Y 2 a la n es una potencia, es una expresión exponencial, y eso significa que va a crecer muy rápidamente. Por ejemplo, si n vale 5, si el conjunto que me dan tiene 5 elementos, el conjunto de partes va a tener 2 a la 5. 2 a la 5 es 32, va a tener 32 elementos. Si el conjunto de partes que me dan tiene 10 elementos, este va a tener 2 a la 10, que es 1024, creo. Entonces, son muchos subconjuntos. Esto que acabamos de decir se resume en el siguiente teorema. Si A tiene n elementos, entonces P de A tiene 2 a la n elementos. Por ejemplo, supongamos que me dicen que hay un conjunto, que el conjunto de partes de cierto conjunto A es 1024. Determinar cuántos elementos tiene A. Bueno, acabamos de decir que P de A tiene que ser del orden de 2 a la n. Así que 2 a la n es igual a 1024. ¿Qué puede hacer uno en este caso? Pues toma 1024 y empieza a sacar mitad, 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 mitad. Y se da cuenta que eso lo puede hacer durante 10 veces. Entonces esto es 2 a la 10. Aquí cancelamos bases y me queda que n es igual a 10. ¿verdad? Es el número de elementos que posee el conjunto. Así que, por ejemplo, tampoco es cierto que PDA puede tener cualquier cantidad de elementos que usted quiera. Digamos, así a mí me dicen que PDA tiene, por decir algo, 101 elementos, yo digo, no está malo. Porque 101 no es una potencia de 2. Veamos este otro ejercicio. Ese ejercicio es un poquito más abstracto, requiere un poquito más de concentración. Vamos a explicarlo despacio, pero tiene su dificultad. Dice, hay un conjunto A, o sea, que nosotros encontremos, tal que A posee un elemento X con la característica de que X también está en partes de A. O sea, queremos construir un conjunto que tiene un elemento que está tanto en el conjunto original como en el conjunto de partes que genera. Vamos a empezar con algunos casos en los que no se puede hacer o que no sirven. O sea, esto yo normalmente lo propondría en clase y dejaría que ustedes me den ejemplos de conjuntos, pero vamos a suponer que alguien me dice, mire, ¿por qué no prueba con el conjunto que tiene nada más al 1? Tiene un elemento. Entonces digo, ok, 1 está en A. Para que ese conjunto fuera el correcto, debería ocurrir que también 1 esté en partes de A. Pero, ¿quién es parte de A en este caso? Parte de A es, perdón, parte de A va a ser el conjunto formado por vacío y por llaves 1. ¿Ok? Entonces usted dice, sí, véalo, ahí está. No, no, porque 1, este 1 está en A. Y aquí el 1 no está en parte de A, aquí está llaves 1, que es diferente, no son el mismo conjunto. Entonces, no se cumple, ¿verdad? No se cumple que el elemento esté en A y el otro elemento esté en parte de A. Recordemos que la idea es que el X esté en el conjunto original y que el X también esté en el conjunto de partes. Entonces usted dice, bueno, entonces probemos con un conjunto con dos elementos, a ver si acaso. Digamos que A es igual a 1,2. Entonces, en este caso, el conjunto de partes va a ser vacío, solito el 1, solito el 2 y luego la pareja. Muy bien, entonces notamos que, por ejemplo, el 1 está en A, pero el 1 no aparece en el conjunto de partes. El 2 también está en A, pero el 2 no aparece. ¿Ok? Usted dice, sí, pero ahí está. No, es que una cosa es el 2 y otra cosa es llave 2. Son dos elementos diferentes. Entonces, ni el 1 está en parte de A, ni tampoco el 2 está en parte de A.
Por lo tanto, este conjunto que está acá, que nos hemos inventado de 1, 2, no nos está funcionando. Tampoco nos había funcionado el conjunto es. Entonces uno dice, no, como que la cosa no va por acá. ¿Ok? Y así, nosotros recordemos que tenemos que plantearlo de distinta forma. Partes de A es un conjunto de conjuntos. Así que si hay un elemento que esté en el original y en el de partes, tiene que ser también un conjunto de conjuntos. ¿Ok? Así que vamos a suponer que A es igual a llave vacío. Esto es un conjunto de conjuntos. ¿Quién es el conjunto vacío? ¿Ok? ¿Quién es parte de A para este conjunto? Sería el conjunto que contiene A vacío y el conjunto que contiene A llave vacío. ¿Ok? Vacío y llaves vacío. Y ahora notamos, el elemento de este conjunto A es vacío, ahí está. ¿Pertenece a? Sí, sí, pertenece. Y también está en parte de A, sí, aquí está, vean, es el mismo elemento. Entonces, este es un ejemplo de un conjunto A, donde el elemento está en A y está en parte de A. ¿Ok? Habrá más conjuntos como esto, se los dejo para que lo investiguen. Pero fíjense que este ejercicio sí es un poquito más abstracto, requiere sentarse un rato y repasarlo varias veces para entender que el razonamiento. Por eso fue que empecé con unos casos que no servían para ver por qué es que este sí funciona. Hay un CDF que permite a los estudiantes administrar un conjunto dado por extensión y calcular entonces el conjunto potencia correspondiente. ¿Ok? Este es más que todo como una especie de calculadora. Yo le doy, por ejemplo, el conjunto 1, 2 y me dice, bueno, 1, 2, entonces parte de A es vacío, solito el 1, solito el 2 y 1, 2. ¿Ok? Lo pueden investigar. Este también les puede ser de utilidad. Vamos ahora con el producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos ya lo habíamos estudiado un poco cuando vimos la parte de lógica, sobre todo en la parte de predicados. Porque cuando hablamos de predicados en dos variables, ocupábamos hablar del producto cartesiano. Generalmente en conjuntos el orden, o de hecho así es, el orden no importa. El orden no es importante. El conjunto 1, 2 es lo mismo que el conjunto 2, 1. Pero existen otras situaciones, otros conjuntos de datos donde el orden sí es importante. Y es por eso que creamos el concepto de producto cartesiano. Si tenemos dos conjuntos A y B, nosotros podemos fabricar un nuevo conjunto que se va a llamar A cruz B, o el producto cartesiano de A por B, dado por todas las parejas, y para eso usamos paréntesis curvos, parejas AB, vean que aquí no usamos llaves, no usamos paréntesis curvos, tales que el primer elemento está en A y el segundo elemento está en B. Ese es el producto cartesiano de A, B. Tengo dos conjuntos. El producto cartesiano que hace me genera parejas, donde el primer elemento está en el primer conjunto, el segundo elemento está en el segundo conjunto. A este par de acá le llamamos un par ordenado y enfatizamos la palabra ordenado. ¿Por qué? Porque aquí no va a ser lo mismo el par A, B que el par B, A. Se toman como si fueran distintos. Y vamos a decir que dos pares AB y CD son el mismo, son iguales, si son iguales componente por componente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si A es igual a C, primer elemento es igual al primer elemento,
y el segundo elemento es igual al segundo elemento. ¿Ok? Eso significa igualdad de pares. Eso a veces lo usamos en bastante, sobre todo en cursos de cálculo, se usa mucho esa definición. En cualquier otro caso serían distintos. Por ejemplo, el par 1,2 no es lo mismo que el par 1,3. ¿Okay? El par 1,2 va a ser solamente igual al par 1,2, nada más. Y el par 1,2 y el par 2,1 van a ser diferentes, se van a considerar diferentes. También podemos generalizar esta definición de producto cartesiano a más conjuntos. Si tengo, por ejemplo, eh, em, 3 conjuntos o 4 conjuntos. Sin embargo, en este libro se va a trabajar generalmente con producto cartesiano de 2 conjuntos nada más. Supóngase que A es igual a 1, a llaves 1 y B es igual a llaves 3, 4. Entonces, el producto cartesiano son todos los pares donde el primer elemento pertenece a A y el segundo elemento pertenece a B. Serían 1 con 3 y 1 con 4. Y ya, eso es todo. Aquí faltan los paréntesis en esta parte. Recuerden que de cuando en cuando tomo nota, estamos en la 101. Muy bien. Para que la versión que ustedes vayan teniendo ahí en la carpeta pues sea la más actualizada. B cruz A va a ser todos los elementos todos los pares donde el primer elemento sea de B y el segundo elemento sea de A. Entonces sería 3 con 1 y 4 con 1. Tanto A cruz B como B cruz A tiene 2 elementos en este caso. De hecho, nosotros observamos que, bueno, tal vez dejémoslo para después, pero uno puede predecir cuántos elementos va a tener el producto cartesiano. Aquí sí es importante observar que el conjunto A cruz B y el conjunto B cruz A no dan lo mismo, o sea, el producto cartesiano no es conmutativo. Porque aquí me generó 1, 3 y 1, 4. Y aquí me genera 3, 1 y 4, 1. 1, 3 no es lo mismo que 3, 1. 4, 1 no es lo mismo que 1, 4. Entonces estos dos conjuntos son diferentes. De hecho son, en este caso, disjuntos. Si A es igual a A cruz B, pero si A es igual a coma B y B es igual a C de E, entonces el producto cartesiano serían todos los pares donde el primer elemento sea de acá, ¿verdad? Y el segundo elemento sea de acá. Sería A con B, perdón, A con C, A con D, A con E. Luego sigue el B, sería B con C, B con D y B con E. Se nota además que A cruz B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y aquí se aprecia mejor. El número de elementos que va a tener va a ser la cantidad que tiene A multiplicado por la cantidad que tiene B. O sea, 2 por 3, 6. Si A es un conjunto cualquiera, el producto cartesiano de A con vacío va a ser vacío. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el producto cartesiano? Todos los posibles pares donde el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. Pero si uno de los conjuntos es vacío, no puedo tomar elementos de ahí. Entonces no voy a poder generar pares. Y por lo tanto el producto cartesiano va a ser vacío. Si tenemos a igual R y B igual R, R por R, el producto cartesiano, eso eh, me da un conjunto bastante conocido por ustedes, sobre todo en secundaria, que es el plano cartesiano. Porque aquí vamos a tener todos los pares ordenados, donde el primer elemento es real y el segundo elemento es real. Muchas veces, en lugar de escribir R cruz R, vamos a escribir R al cuadrado. ¿Okay? Entonces R cuadrado se entiende como el producto cartesiano de R con R. Entonces, generalmente, este conjunto, esta línea de acá representa el conjunto R. Esta línea de acá también representa el conjunto R. Este es el eje, lo que llamamos el eje de las X. Y este es el eje de la Y. Dicho sea de paso, esto divide el plano en 4 partes.
primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y este de acá es el origen de coordenadas. Esto lo usaremos bastante en la parte de funciones. Muy bien, si tenemos ahora el intervalo, perdón, menos 3, 3 y el intervalo menos 1, 1, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el producto cartesiano de dos intervalos? El producto cartesiano de dos intervalos. En este caso, debemos primero que todo enfatizar que A tiene infinitos elementos. B tiene también infinitos elementos. El producto cartesiano va a tener también infinitos elementos. ¿Por qué? Porque son todos los pares X, tal que el X esté en el primer conjunto, en S, y el Y esté en el segundo conjunto. O sea, el X está entre menos 3, 3 y el Y está entre menos 1, 1. Gráficamente eso se representa con un rectángulo. ¿Okay? Generalmente el producto cartesiano de dos intervalos me va a producir un rectángulo. ¿Ok? En este caso va a ser de menos 3, 3 aquí en X y de menos 1, 1 en Y. Y me genera ese rectángulo que está aquí. Lo que a veces puede cambiar es el borde. El borde es la línea que encierra el rectángulo, esta. ¿Por qué cambia? Bueno, porque por ejemplo, si aquí me dijeran que el 3 no está incluido, en este caso sí lo está, pero si me dijeran que no está excluido, entonces este lado que está aquí, desde aquí arriba hasta aquí abajo, de esquina a esquina, habría que excluirlo. ¿Ok? Normalmente eso lo hace uno, por ejemplo, pintando de colores. Aquí, digamos, sería rojo, 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 y aquí le pondría otro color, amarillo, por ejemplo, para indicar que, no está, que solamente lo que está en rojo estaría incluido. Si fuera todo abierto, digamos, abierto en menos 3, abierto en menos 1 y abierto en 1, entonces habría que quitar toda la frontera. ¿Ok? Habría que quitar toda la frontera. De esto hay algunos ejercicios por ahí para que ustedes los trabajen, pero sí es importante. Es un concepto o una idea no muy complicada, pero que si uno no la ha visto con anticipación a la hora de resolver ejercicios, le puede dar problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí en este ejemplo que me dieron, el 1 estuviera excluido, yo quito esta línea de arriba. Si es el menos 1 el que está incluido, yo quito esta línea de abajo. Si es el menos 13 que está excluido, quito esta de acá. Si es el 3, quito esta de acá. El número de elementos del producto cartesiano, ya lo dijimos antes, va a ser m por n. ¿Quién es m? La cantidad de elementos que tiene A. ¿Quién es n? La cantidad de elementos que tiene B. Veamos este ejemplo de aplicación. Si Juan tiene 4 camisas y 5 pantalones, determine cuántas mudadas diferentes puede hacer Juan. ¿Okay? De cuántas formas lo va a ver diferente la novia, para ponerlo de alguna manera. Entonces, hagamos dos conjuntos. El primer conjunto va a ser A con las camisas. Camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4. Y luego conjunto P de pantalones. Va a ser pantalón 1 hasta pantalón 5. Y calculamos el producto cartesiano. Entonces, una mudada va a ser un par ordenado, camisa, pantalón. Aquí el orden es importante porque tendríamos que el pantalón 1 con la camisa 1 para nosotros es lo mismo que la camisa 1 con el pantalón 1, o sea, no cambia no hay ninguna diferencia. Entonces, hacemos el producto cartesiano entre C y P y obtendríamos que tiene 20 elementos, que serían cuáles? C1 con P1, C1 con P sub 2, C1 con P sub 3, y así con todos. Tendríamos 20 mudadas diferentes. Dice que si A es igual al conjunto con A y B, calcular A cruz B, cruz A cruz B. Entonces, es el producto cartesiano. ¿De quién? De dos conjuntos.
Este es el primer conjunto y este es el segundo conjunto. Lo que pasa es que el primer conjunto es a su vez un producto cartesiano donde el primer conjunto es A y el segundo conjunto es B. Igual pasa con el segundo conjunto. Entonces, empecemos por calcular esto. Sería así. A cruz B, ¿qué cosa es? Todos los pares ordenados que yo pueda hacer con este conjunto, que serían A con B con A y B con B. Muy bien. Entonces, si yo hago el producto cartesiano de esto consigo mismo, ¿verdad? Porque esto de aquí arriba dice que es él consigo mismo. Entonces son todos los posibles pares ordenados, donde los primeros elementos se toman de acá y los segundos elementos se toman también de acá. Lo que pasa es que los elementos de este conjunto son pares ordenados. Por eso vamos a obtener ¿cuántos? Veamos, sería la cardinalidad de este conjunto va a ser la cantidad de elementos que tiene el primer conjunto multiplicado por la cantidad de elementos que tiene el segundo conjunto. El primer conjunto es A cruz B. No, aquí tenemos otro error también. Porque es que en este caso no lo he dicho, pero B es justamente otra vez A. Aquí tengo que hacer la corrección del texto. Voy a corregirlo un momentito. Ok, ya hice los cambios. Si es que aquí había puesto B, en realidad en todos los casos se está trabajando solamente con el conjunto A. Entonces, lo que nos piden es calcular A cruz A, cruz A cruz A. Entonces, es un producto cartesiano. Este es el primer conjunto, que sería A cruz A, y este es el segundo conjunto, que es A cruz A. O sea, cada conjunto a su vez es un producto cartesiano. Entonces, empezamos por calcular A cruz A. A cruz A va a ser A con B con A y B con B. Y en este caso tendríamos que la cardinalidad, o sea, el número de elementos que tiene el conjunto que nos piden, va a ser la cardinalidad de este, del primero, digamos, multiplicada por la cardinalidad del segundo. Pero la cardinalidad de este, ¿cuál es? La cardinalidad de A, que es 2, por la cardinalidad que es 2, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. O sea que eso es 16. Y si queremos podemos calcularlos explícitamente, porque eso es lo que nos piden justamente. Entonces va a ser el producto cartesiano de este conjunto, de este, déjenme señalarlo bien, hasta acá, de este conjunto consigo mismo. Entonces, cada par de acá es un elemento del conjunto. Entonces va a ser, por ejemplo, el par AA, ¿con quién? Con el par AA, con el par AB, con el par BA y con el par BB. Aquí lo podemos ver, par AA con par AA haciendo un par AA con par AB haciendo otro par, y así hasta completar todo el conjunto. Y ustedes pueden contarlo si quieren. Hay 1, 2, 3, 4 en esta fila, y son 4 filas, serían 16 pares. Entonces, notamos que es un producto cartesiano un poquito complicado de calcular, pero es más el cuidado que o lo tedioso que lo difícil. El concepto de producto cartesiano se puede extender para cualquier cantidad finita de conjuntos. Es decir, yo puedo hablar del producto cartesiano de 3 conjuntos, de 4 conjuntos, de 5 conjuntos, etc. Por ejemplo, si tenemos 3 A cruz B cruz C, ese producto cartesiano se define como todas las tripletas o tríos, ¿verdad? Tripletas o tríos de la forma ABC, donde ¿qué? El primer componente está en A, el segundo componente está en B, el segundo componente está en B, y el tercer componente está en C. Eso es el producto cartesiano de 3 conjuntos. También puedo hablar del producto cartesiano de 4 conjuntos. Eso se llama una cuatrotupla o un cuarteto, podríamos decir. Igual que antes, ese está en el primer conjunto en A, ese está en el segundo conjunto
puestas en alar. Este está en el segundo conjunto, este está en el tercer conjunto y este está en el cuarto conjunto. Además, esta idea se puede generalizar para cualquier cantidad de elementos de conjuntos, A1, 2 hasta n. Entonces, el producto cartesiano de n conjuntos va a ser todas las n tuplas A1 hasta n, donde cada elemento está en su respectivo conjunto desde igual 1 hasta n. Por ejemplo, si A es AB, B es 1, 2, C es PQR, hallar A cruz B cruz C, A cruz B, perdón, A cruz B cruz C y A cruz B cruz B cruz C. Entonces, para ver qué relación hay entre estos conjuntos. Casualmente este ejemplo se ha propuesto con conjuntos pequeñitos, porque hacer esto para conjuntos muy grandes en realidad ya cuesta manejarlos. No es difícil, si es tedioso, es de cuidado, ¿verdad? Entonces empecemos con lo que es, para empezar, A cruz B. A cruz B serían todos los pares entre el conjunto A y el conjunto B, sería A con 1, A con 2, B con 1 y B con 2. Luego vendría ocupamos calcular el producto cartesiano de esto con C. Entonces son todos los pares, ¿verdad? Donde el primer elemento se toma de acá y el segundo elemento se toma de C. Eso me va a dar A1 con P, A1 con Q, A1 con R, luego A2 con P, A2 con Q, A2 con R, y así sucesivamente. Entonces A1 con P, A1 con Q, A1 con R, y continúo hasta completar el conjunto. Entonces vean que aquí, por ejemplo, para este conjunto yo obtuve, como es un conjunto de pares, donde el primer elemento es un par y el segundo elemento es un elemento del conjunto C. Eso fue calcular esta parte. Todavía falta calcular esta otra. Para eso ocupamos calcular B cruz C. Pero antes de pasar a la siguiente transparencia, voy a grabar qué cosa es esto, porque lo voy a ocupar acá. Vamos a ver. Ajá. Vamos con la siguiente. Ocupamos B cruz C. B cruz C, tenemos por acá, sería el producto cartesiano de este con este otro. Eso me va a dar 1 con P, 1 con Q, 1 con R, 2 con P, 2 con Q y 2 con R. Muy bien. Y nos pedían calcular A cruz B cruz C. Entonces va a ser AB, es este conjunto de acá, cruz lo que acabamos de tener aquí arriba, este de acá, ¿verdad? Entonces sería, lo ponemos acá y vamos a calcular el producto cartesiano. ¿Qué vamos a obtener? Un conjunto de pares. ¿Qué tipo de pares? Bueno, el primer elemento va a ser A o B y el segundo elemento puede ser cualquiera de esos pares que está acá. Muy bien. Sería, aquí nos faltó el signo de igualdad. Voy a tomar nota de esto. Muy bien, entonces tendríamos que es A con 1P, A con 1Q, A con 1R, luego A con 2P, con 2Q y con 2R. Después B con 1P, B con 1Q, B con 1R, B con 2P, B con 2Q y B con 2R. En este caso obtuvimos también como respuesta pares ordenados. El primer elemento está en el conjunto A, que puede ser A o B, y el segundo elemento es un par. ¿Ok? Vamos ahora a la tercera cálculo que nos pedían, porque nos pedían calcular A cruz B cruz C. Este de acá es justamente formado por tríos, donde el primer elemento se toma del primer conjunto, o sea, de acá. El segundo elemento se toma del segundo conjunto, o sea, de acá. Y el tercer elemento se toma del tercer conjunto. Entonces van a ser todos los posibles tríos. Va a ser, por ejemplo, A
1P, luego A1Q, luego A1R, A2P, A2Q, A2R, etc. Y obtenemos este conjunto que está acá, que sería tendríamos exactamente 12 no pares, sino tríos. Entonces, dice acá que se debe notar que los tres productos cartesianos dados a calcular son mutuamente diferentes entre sí. En cada caso obtuvimos un resultado diferente. Por acá hay un CDF que permite a los estudiantes suministrar dos conjuntos dados por extensión y calcular el producto cartesiano. Es digamos, una calculadora de productos cartesianos. Sí recordar que si los conjuntos son grandes, pues vamos a tener muchísimos pares ordenados. Pero inclusive yo los invito para que ustedes calculen productos cartesianos de conjuntos cuyos elementos son a su vez conjuntos, para que vean lo interesante de la herramienta. Vamos ahora con el concepto de cardinalidad de un conjunto. Ya ese concepto lo hemos manejado anteriormente. ¿Qué es cardinalidad? Es el número de elementos que posee un conjunto. Pero ahora vamos a hacer algunas operaciones con respecto a este concepto. Perdón, vamos a ver aquí. Tenemos, por ejemplo, que si tenemos un conjunto A, la cantidad de elementos diferentes que posee A se denomina cardinalidad y se denota de esta manera. Entonces, alguien podría decir, profe, pero esa notación es parecida a la del valor absoluto. Sí, pero en ese caso estamos de alguna manera reutilizando el símbolo del doble barra, pero no hay ningún peligro, porque uno sabe que si eso se le aplica a un número, pues da su valor absoluto, pero si se le aplica a un conjunto, me da su cardinalidad. Algunas cosas que hay que notar. La cardinalidad de un conjunto A siempre es mayor o igual que 0, claro, porque un conjunto puede tener o ningún elemento, en cuyo caso la cardinalidad sería 0, o puede tener un elemento, en cuyo caso la cardinalidad sería 1, y así sucesivamente, puede ser de 0 en adelante. Y además, aquí no está, pero son números enteros. Yo no puedo decir que la cardinalidad de un conjunto sea 3.7, no, es 3 o es 4, pero no pueden ser cantidades reales arbitrarias. Si la cardinalidad de un conjunto es 0, eso ocurre porque el conjunto es vacío, porque justamente esto es lo que dice el número de elementos que posee el conjunto, y en este caso el único conjunto que posee 0 elementos es vacío. Además, bueno, aquí sí lo pusimos, la cardinalidad siempre es un número natural unido con el 0. Si un conjunto posee infinitos elementos, se dirá que la cardinalidad es infinita. Pero en ese texto no escribimos que esto es igual a infinito. La razón es porque hay varios tipos de infinitos y entonces aquí tenemos un problemilla que no queremos entrar, ¿verdad? Pero que basta con escribirlo, no con poner la igualdad, es decir, basta con decir ese conjunto es de cardinalidad infinita. Con respecto a los conjuntos, sí, por ejemplo, uno sabe que los naturales son infinitos, los reales también son infinitos, pero resulta que los reales son más numerosos, hay más que los naturales. Entonces hay como dos tipos de infinitos. No nos queremos meter en estas ideas de infinitud, pero si alguien está interesado, pues hay mucha literatura que puede consultar. Ahora, con esta nueva notación que estamos usando, sabemos que si un conjunto A es cualquiera, entonces la cardinalidad de A, aquí está mal, aquí es la cardinalidad de partes de A, es 2 a la A. Voy a corregirlo, denme un momentito nada más, porque esto está malo.
Muy bien, entonces aquí es el conjunto de partes, ¿verdad? El conjunto de partes va a tener 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene el conjunto original. Ya esto lo hemos visto, pero ahora estamos aplicando esta notación que acabamos de conocer. Si A y B son cualesquier conjuntos, entonces la cardinalidad, o sea, el número de elementos que tiene el producto cartesiano va a ser la cardinalidad de A multiplicada por la cardinalidad de B. A continuación vamos a calcular algunas cardinalidades. Por ejemplo, en este conjunto todos los elementos son diferentes, entonces aquí tendríamos 4. Este conjunto tiene 2 elementos, el primer elemento es 3 y el segundo elemento es llaves 3, pero el conjunto en sí tiene solamente 2 elementos. Ese conjunto es vacío, sabemos que su cardinalidad es 0. Acá todos estos elementos son el mismo, 2, raíz de 4 y 8 cuartos, todos son mismos. Entonces, a pesar de que aparezcan varias veces, se cuentan solamente una vez y la cardinalidad va a ser 1. Si la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B, no se puede concluir que los conjuntos sean iguales. ¿Ok? Porque esto habla solamente del número de elementos en el conjunto. Puede ser, por ejemplo, que el conjunto A sea 3, llaves 3, y el conjunto B sea llave 5. Ambos tienen un elemento, pero claramente A y B no son iguales. La cardinalidad, vean que aquí tal vez pueda ser un poquito confusa la simbología, pero la cardinalidad de este conjunto de intervalo 0, 1 es infinito. No escribimos que esto es igual a infinito, sino ponemos la leyenda es infinito. Supongo que el universo es del 1 hasta el 10 enteros y que A es 1, 3, 5, 7, 9, o sea, impares, y B 2, 4, 6, 8, 10, o sea, pares, y que C es 2,3. Entonces me pide que calculemos estas cantidades. Tendríamos en este caso, lo voy a apuntar por acá para tenerlo presente. Los cálculos que hay que hacer son estos. Vamos a ver. Empecemos con la cardinalidad de A. A tiene 2, 4, 5 elementos. La de B tiene 2, 4, 5 elementos. Y la de C tiene 2 elementos. Aquí lo vamos viendo. A tiene 2, 5, B tiene 5 y C tiene 2. Así que tendríamos completo esta parte. Ahora, ¿cuánto le falta a para ser igual al universo? ¿Ok? Serían los pares, que son justamente la cantidad de B, que es 5. ¿Ok? Luego viene A cruz C. A cruz C sería, aquí los elementos que hay en A son 5 y los que hay acá son 2. Eso me daría ¿cuánto? 10, ¿verdad? Aquí yo los calculé, pero lo más fácil es hacerlo multiplicando los números de cada cardinalidad. La de A que es 5 y la de C que es 2, esto daría 10. La cardinalidad de la unión de A con C, acordémonos qué cosa es cada una. A es, voy a ponerlo por acá, abajito, para tenerlo presente. A es 1, 3, 5, 7, 9. Y yo lo 1, el 2, el 3, en realidad estoy agregando solamente un elemento más. Así que ahí tendríamos que es 6. Aquí faltaron las llaves en este conjunto. 124, yo apunto por acá para que ustedes tengan la versión corregida más adelante. Faltan las llaves. Entonces sería 6 elementos. Muy bien, vamos por acá. Ahora nos piden que calculemos la cardinalidad de la parte de C. ¿Okay? La parte de C, sabemos que C es 2, 3.
Entonces va a ser 2 elevado al número de elementos que tiene C, que sería 2, entonces esto daría 4, ¿verdad? Aquí está calculado en explícito y luego el valor, pero es mucho más fácil si usamos la fórmula, tal como lo ponemos por acá. Muy bien, después de parte de C nos piden calcular el complemento de vacío. El complemento de vacío justamente es el universo, y el universo tiene 10 elementos. ¿Ok? Luego nos piden que calculemos finalmente la cardinalidad del complemento de A, diferencia simétrica con el complemento de B. Ok, el complemento de A es B y el complemento de B es A. Muy bien, si yo uno A con B, me va a dar la unión. Y aquí me quedaría que le quito la diferencia, la intersección entre A y B, que es vacío. Por lo tanto, esto va a dar 10. ¿Ok? Otra forma de verlo, porque es que aquí estamos usando una fórmula distinta. Ok, aquí ya lo he cambiado. Decíamos que nos pedían calcular esto, que es la cardinalidad de A barra delta B barra. Y empezamos diciendo que la cardinalidad de A barra, perdón, que A barra es lo mismo que B. Porque recuerden que A era los impares. ¿Y qué es B? B son los pares. Entonces, ¿qué le falta a A para ser igual a B? Perdón, al universo. Justamente los pares, es decir, B. ¿Qué le falta a B para ser igual a A? A B le faltan los impares para ser, no, para ser igual a A, no, para ser igual al universo. A B le faltan los impares. Entonces, el complemento de B es A y el complemento de A es B. Bien, ahora aplicamos la definición. Anteriormente estábamos usando otra equivalencia para la diferencia simétrica, porque la diferencia simétrica también se puede calcular usando la unión menos la intersección. Pero quería hacerlo por esa forma para que sea un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, B menos A va a ser justamente B, porque yo a los pares le quito los impares y me quedan solamente los pares. A A le quito B, me va a quedar solamente A. Y si yo uno A con B, o sea, si uno pares con impares, esto me va a dar 10. Así que, pero eso me va a dar un universo que tiene 10 elementos. Eso sería el cálculo para este caso. Continuamos. Por ejemplo, si tenemos que el universo es A, B, C, D, y A es A, B y B es B, D, y se calcule el complemento del producto cartesiano entre de A con B y determine cuántos elementos tiene. ¿Okay? Este ejercicio tiene un poquito más de complejidad porque estamos hablando del complemento, no de un conjunto cualquiera, sino de un producto cartesiano. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Notemos que el complemento, para empezar, acá, el complemento de A cruz B, o sea, el complemento de A está en este universo, el complemento de B también está en nuestro universo, pero el complemento de A cruz B no está en este universo, sino que va a estar en el producto cartesiano del universo con él mismo. Entonces, por ejemplo, yo aquí ponemos el universo que es A, B, C, D, y lo pongo otra vez aquí, A, B, C, D. El producto de A con B, producto cartesiano de A con B va a ser A con B, que está aquí, A con, perdón, A con D, que está acá, B con D, que está aquí, y B con D, que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las otras casillas?
esta AA, AC, BA, BC, etcétera, esas no están en este producto cartesiano, esas van a estar en el complemento. Entonces, ¿quiénes van a estar en el complemento? Va a estar AA, AC, BA, BC, CA, CB, CC, DA, DB, DC y DD. Veamos. Sería, aquí lo podemos ver, acá. Entonces está AA, que es esta, AC, que es esta, BA, BA es esta de acá, BC, CA, CB, esta de acá, CC, CD, DA, DB, DC y DD. Es el número de elementos que tiene este conjunto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Okay? Sería 12. ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, justamente yo lo que hice fue contar el número de casillas que hay acá no ocupadas, que sería el producto de los elementos del universo, que es 4 por 4, 16, y le quito los elementos que están en el producto cartesiano de A con B, que son 4. Entonces de aquí puedo sacar una fórmula que eventualmente resulta interesante. La cardinalidad del complemento de A por B va a ser la cardinalidad del universo, quitándole la cardinalidad del producto cartesiano de los conjuntos. La cardinalidad del universo va a ser lo que tiene el universo al cuadrado, menos la cardinalidad de cada uno por separado. Esta fórmula resulta bastante interesante. Bueno, aquí tenemos un CDF que permite estudiar el concepto de cardinalidad de un conjunto. Y de nuevo, por favor, úsenlo, es importante, y que ustedes cada vez que quieran avanzar, primero chequeen contra los CDFs. Vamos a dejar este video por acá porque ya se ha hecho bastante largo y luego continuamos en el siguiente. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en otro video. Bye.